Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de una obra maestra de la Ilustración, un libro que todavía hoy nos enseña muchísimo sobre cómo decirle la verdad al poder. Hablamos de las cartas persas de Montesquieu. Arranquemos con la que era, sin duda, la pregunta del millón para los pensadores del siglo XVIII. A ver, en una época en la que un comentario fuera de tono te podía costar la libertad, o algo peor, ¿cómo se podía señalar lo que estaba mal en la sociedad sin acabar convirtiéndose en un objetivo? Para entender la genialidad de este libro, lo primero es viajar al mundo en el que nació. Y hay que decirlo claro, era un mundo muy peligroso para quienes hablaban sin tapujos. Pensemos que era la época de la monarquía absoluta. El rey era el Estado y la Iglesia una extensión de su poder. Desafiar a cualquiera de los dos, incluso con la lógica más aplastante, se consideraba sedición o herejía. Y las consecuencias, bueno, digamos que no eran nada agradables. El ambiente político que dejó el larguísimo reinado del rey Sol, Luis XIV, era asfixiante. Había muy poco espacio para la disidencia. Y esto, claro, suponía un problema enorme para cualquier filósofo que quisiera analizar y criticar los fallos de su sociedad, no por destruir, sino para intentar mejorarla. Entonces, ¿cómo lo hizo Montesquieu? ¿Cómo resolvió este dilema? Vamos a ver el plan que se le ocurrió porque es una auténtica lección de estrategia y de creatividad. Y aquí lo tenemos. Este es Montesquieu, un noble, un juez, un intelectual de la élite con una mente increíblemente crítica y aguda. Tenía muchísimo que decir, pero era lo bastante listo como para saber que no podía decirlo de frente. Necesitaba una solución ingeniosa, una forma de lanzar sus críticas desde una distancia segura. Y aquí es donde entra en juego una idea brillante: hacer que sea alguien de fuera, alguien ajeno a la cultura quien hable. Así, sus observaciones parecen ingenuas, curiosas y no maliciosas. A ver, profundicemos en esto. En lugar de escribir un ensayo político que lo habría llevado directo a la Bastilla, ¿qué hace? Crea una obra de ficción, una novela que le permite decir absolutamente todo lo que pensaba, pero bajo un disfraz perfecto. Lo fascinante de esta estrategia es que cada elemento estaba pensado para protegerle y al mismo tiempo para que el mensaje calara. El formato de cartas lo hacía parecer algo personal, casi íntimo. Los autores extranjeros le daban esa perspectiva inocente. Y lo más importante, se publicó de forma anónima y en el extranjero. Una jugada maestra por los 4 costados. Vale, pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? ¿Cómo usó Montesquieu a estos personajes para lanzar sus dardos sin que parecieran ataques directos? Pues creó 2 voces muy distintas, para poder mirar la sociedad desde ángulos diferentes. Por un lado tenemos a Usbek, el pensador profundo, el que se pregunta por la lógica de las instituciones. Y por otro, a Rica, que es más un observador social, el que se ríe de las costumbres extrañísimas de los parisinos. Y esto ilustra la doble estructura del libro, que es una genialidad absoluta. Mientras Usbek y Rica critican la falta de libertad que ven en Francia, en su harén de Persia se está cociendo una trama paralela. Allí, su propio despotismo como amo conduce a una auténtica tragedia. Es una crítica dentro de otra. Por ejemplo, Usbek se sorprende de la libertad de las mujeres en París, pero es completamente ciego a la tiranía que él mismo ejerce en su harén. Fíjense en esta cita, que es de la primera carta. Básicamente establece la misión de los personajes. No están aquí para juzgar, sino para aprender. Y este aparente afán de sabiduría les da la coartada perfecta para hacer todo tipo de preguntas incómodas sobre la sociedad francesa. Es brillante. Así que el punto crucial es este. Al presentar sus críticas como si fueran las observaciones ingenuas de unos extranjeros, Montesquieu consiguió que lo familiar, lo de todos los días, pareciera de repente absurdo. Hizo que los franceses se vieran a sí mismos a través de los ojos de otro, y lo que vieron, pues no les gustó demasiado. Pero bueno, todo esto es muy ingenioso, sí. Pero, ¿por qué un libro de hace casi 300 años sigue siendo tan importante hoy en día? ¿Qué podemos aprender de él más allá de la sátira? Su mayor impacto, quizás, fue popularizar el relativismo cultural, o sea, la idea de que ninguna cultura tiene el monopolio de la verdad o de la razón. Dicho de otra forma, enseñó a la gente a salir de su burbuja y a entender que sus costumbres no eran universales, sino simplemente las suyas. Si vemos la cronología de su trabajo, queda clarísimo. Las cartas persas no fueron algo aislado, sino el campo de pruebas de sus ideas políticas más famosas. Fue aquí donde empezó a explorar, a través de la ficción, conceptos como la tiranía, la libertad o el abuso de poder.
Y aquí es donde todo conecta. Las ideas que acabarían dando forma a muchas democracias modernas se probaron aquí. La historia del harén es, en el fondo, un estudio a pequeña escala sobre qué pasa cuando el poder no tiene ningún tipo de control. Esa reflexión sobre el despotismo es la semilla de su famosa teoría de la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que está diseñada precisamente para eso, para que ningún poder se vuelva absoluto. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué aspectos de nuestra propia cultura le parecerían extraños o incluso absurdos a un observador externo hoy en día? ¿Qué cosas hemos llegado a aceptar como normales sin cuestionarlas? Quizás a todos nos vendría bien, de vez en cuando, mirar nuestro mundo con los ojos de un viajero persa.